Muy buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Tamayo Pereira. Estoy muy agradecido con CIGRE por su amable invitación para poder estar presente en este encuentro virtual de la región iberoamericana. Es un grato honor para mí, incluso también dedicar unas palabras a la transición energética, ¿no? Un concepto tan importante en estos tiempos. Y para ello me he permitido seleccionar algunas humillas, ¿no? Que se las voy a pasar a describir eh, compartiendo mi presentación. Bien, gracias. El enfoque de los recursos energéticos renovables no se ha formulado recién en estos últimos tiempos, sino que provienen de algunas centurias atrás, ¿no? Recordemos el motor de vapor de Watts, allá por 1830. Recordemos que en 1973, ya, digamos, de alguna manera, después de la crisis del petróleo, comenzaron a aparecer, ¿no? Las teorías y, digamos, los análisis, las investigaciones de las energías alternativas como aquellas, ¿no? Que deberían sustituir paulatinamente a la oferta energética convencional de origen fósil, ¿no? Y a la gran producción hidroeléctrica. Por otro lado, el concepto acuñado de transición energética puede ser atribuido al científico Václav Smil, quien describió las transiciones energéticas históricas con mayor profundidad en el año 2010. La transición energética es un concepto que en los últimos 50 años ha venido cobrando mayor notoriedad e importancia. La diversificación de las matrices energéticas no solo se basa en utilizar las tecnologías fotovoltaicas y eólicas para generar electricidad. Existen aplicaciones perfectas para otras tecnologías, como la generación de calor en regiones aisladas a través de la geotermia, o el aprovechamiento de residuos ganaderos para generar electricidad mediante el uso del biogás, ¿no? Entonces, debemos avanzar hacia una transición energética eficiente. Ello significa reconocer la tecnología apropiada para lograr una eficiente transformación de las fuentes primarias, para el uso que se les requiera. Por ello, y permítame, ¿no?, dar un punto de vista, ayudar a las tecnologías menos competitivas es también necesario, pues aprovechar todos los recursos naturales no solo es la manera de contribuir a esta diversificación energética, sino también es el modo de impulsar empleos locales, investigaciones y convertir a las regiones, ¿no?, en mercados atractivos. Un plan energético es prioritario en cada uno de los países del mundo, el cual debe valorar las mejores propuestas de escenarios, establecer un programa de ayudas al crecimiento de las renovables mediante subastas u otros mecanismos, indicar metas y o porcentajes de capacidad instalada por tecnología de electricidad generada, por ejemplo, un indicador, ¿no? Otro de penetración de la electromovilidad, de reducción de gases de efecto invernadero, entre tantos otros objetivos. Es totalmente imprescindible para iniciar y mantener una hoja de ruta que permita tanto a las empresas privadas como a las públicas saber qué dirección debe tomarse, identificar cuáles deben ser los siguientes pasos. De acuerdo con cientos, por no referir a miles de científicos vinculados a la investigación del cambio climático, el mundo sufrirá un incremento de la temperatura entre 1.4 y 6 grados, algunos me imagino en una posición muy conservadora o bastante pesimista, ¿no? Grados Celsius lo manifiestan, ¿no?, en el próximo siglo, al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, principalmente por las emisiones de dióxido de carbono. Esta situación debería convertirse en parte importante de cualquier agenda nacional, ya que nuestro país, hablo de Perú, ¿no?, ha sido declarado como uno de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, debido a su alta vulnerabilidad ante amenazas de origen hidrometeorológico, como sequías y también lluvias excepcionales, ¿no? A nosotros nos azota mucho el tema de los fenómenos del Niño, ¿no? Inundaciones además y heladas o grandes friajes en nuestro territorio nacional. Algo que es importante mencionar a esta altura es que el rol de la hidroelectricidad está cambiando, a pesar que es una tecnología de grandes inversiones y que su construcción
genera controversias, muchas veces por sus impactos ambientales y sociales, esta tecnología va a seguir siendo siempre necesaria, pero pasará de ser una fuente de generación de base, como los antiguos ingenieros, y bueno, y parte, digamos, de los que estamos ya, digamos, con algunos años de experiencia, sabemos, ¿no? Esa energía que se produce en base, porque tiene costos variables muy bajos, ¿no? Va a pasar a ser una fuente de respaldo que apoyará a la diversificación de la matriz eléctrica para prevenir, digamos, la intermitencia o mitigar la intermitencia de las nuevas tecnologías. ¿Y por qué? Porque tiene muchas bondades, ¿no? En los aspectos de regulación de las variables de control y mucha versatilidad, ¿no? En el ámbito operativo. Entonces, debe existir un consenso entre los agentes de la industria donde se genere un mercado de servicios complementarios, ¿no? O sea, tenemos que lograr un consenso para que se geste un mercado de servicios complementarios, digamos, sin de alguna manera, complejidad, ¿no es cierto? Y con ello, digamos, de alguna manera, con estas nuevas reformas y con la posibilidad de incentivar soluciones flexibles, ¿no es cierto? Se podría conseguir entonces una mayor penetración, una mayor incorporación de tecnologías no convencionales, ¿no es cierto? Y además, y a lo mejor, ¿no? Nutrir nuestros sistemas de almacenamiento robustos, ¿ok? Entonces, ¿qué se debe propiciar? En mercados emergentes, donde las tecnologías renovables están comenzando a despuntar, los productores están buscando métodos de financiamiento rápido que aseguren el retorno a su inversión. Por otro lado, las grandes empresas buscan participar en el desarrollo energético, potenciando su marca socialmente y cumpliendo con objetivos de disminución de sus huellas de carbono y, ¿qué vas a decir?, de emisión de gases de efecto invernadero. Sin duda, este tipo de acuerdos seguirán siendo habituales y cada vez más frecuentes, sobre todo en los mercados iberoamericanos o latinoamericanos, ¿no? Donde las tecnologías renovables tienen todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Y para ello hacemos tal vez una reflexión respecto a Perú, que estamos con relación a algunos países de la región latinoamericana un poquito, ¿no?, más rezagados. Entonces, ¿qué se debe propiciar? Se debe propiciar una matriz diversificada y un mercado de servicios complementarios, ¿no? Mirando al futuro, ¿no?, y en términos de planificación de los sistemas, es necesario pensar de forma integral, ¿no?, apuntando a encontrar una combinación óptima de tecnologías que sean de bajas emisiones, de bajo costo y de bajo impacto, ¿no?, con la finalidad de maximizar los beneficios, digamos, para la sociedad. En ese contexto, ¿no?, es evidente que el rol de la hidroelectricidad está cambiando, ya lo hemos referido, de una generación firme y de base a una generación flexible y complementaria a las tecnologías eólicas y solares. En muchos países, ¿no?, la hidroelectricidad dejará de ser la fuente principal de suministro y pasará a convertirse en una facilitadora de las otras energías renovables. La capacidad de almacenamiento de estas centrales hidroeléctricas, y hasta aquí quiero darle un poco más de énfasis porque poco es ver los desafíos, ¿no es cierto?, de las operaciones post-COVID. Entonces tenemos que hablar de esos grandes almacenamientos para, digamos, mitigar esas altas variabilidad que se producen pues con las tecnologías no convencionales. Por eso, la capacidad de almacenamiento de las centrales hidroeléctricas, sumadas a su flexibilidad operativa, ¿no?, las convierte pues en un complemento tecnológico ideal para la generación variable. Pero las necesidades de nuevos embalses deberán ser evaluadas con rigurosidad en un contexto más amplio, destacando sus beneficios e impactos. Por ejemplo, en un proyecto multipropósito de afianzamiento para otros tipos de usos como el consumo humano, de agricultura y o pecuario, en zonas desérticas de costa donde están asentadas las grandes urbes. Cabe mencionar que otra tecnología antigua que viene recobrando interés y vigencia en estos días son las centrales de hidrobombeo, ¿no?, vinculadas a la tecnología hidráulica.
frente al crecimiento de centrales no convencionales. En Perú se desarrolló en los años 70 un solo perfil con estas características. Estas centrales proporcionan la forma más difundida de almacenamiento de energía eléctrica por bombeo a nivel mundial, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay algún patrón que, digamos, que considerar y, digamos, permitirnos evaluar en pro de esos grandes almacenamientos. Otro vector importante en esta transición es el vector del gas natural. Recordemos que en el Perú el incremento de la capacidad de generación se ha venido haciendo básicamente con generación en base a gas natural, recurso que no es renovable y que produce, aunque en menor medida que el diésel, gases de efecto invernadero. Ahora, no es novedad mencionar que Perú tiene gran potencial de muchas fuentes primarias y que el desarrollo de centrales hidroeléctricas de envergadura requieren tiempos prolongados. Por lo tanto, resulta conveniente para los intereses, por lo menos del Perú en este análisis que estoy mencionando, dar señales claras de inversión para el desarrollo de ciclos combinados más eficientes, ¿no? Y, digamos, de alguna manera, dotar las señales regulatorias que permitan un mejor uso del gas natural. En Perú ya se ha desarrollado, digamos, o se ha aprobado un procedimiento para, digamos, la auditoría de los precios del gas natural para el despacho de las centrales hidroeléctricas. El gas natural sigue siendo un recurso no renovable y de disponibilidad limitada, cuyo transporte requiere de cuantiosas inversiones. No debe ser utilizado ineficientemente, ¿no? En el Perú tal vez hay un problema en el transporte por el mucho uso del diésel en el mismo, y entonces a lo mejor los esfuerzos deben conducirse a un cambio en esa matriz, ¿no? Utilizando más gas natural, o sea, masificando el gas natural en el transporte. Otro vector que es importante, bueno, y no sin antes mencionar, ¿no es cierto?, que en la región latinoamericana e iberoamericana notamos una gran configuración de redes por ducto. Entonces, entiendo, ¿no?, que debemos hacer, digamos, de alguna manera en Perú el esfuerzo de poder tener algunos, digamos, en esta visión, en este análisis de visión de largo plazo, algunos elementos que nos permitan definir, ¿no?, si es necesaria pues esta configuración de redes por ductos, pero a partir, digamos, de alguna manera, de evaluar costos y oportunidad, ¿no?, de lograr una evaluación del proyecto de una manera completa, integral, ¿no?, que no solamente sea, digamos, un uso final para generación de energía eléctrica, sino para otros tipos de usos también en particular. Por eso, valga la redundancia, le doy un valor agregado a lo importante que es la planificación integrada en estos procesos de transición. Otro aspecto importante es el vector de hidrógeno, ¿no? Y para poder entender conceptualmente, digamos, el devenir del hidrógeno, es necesario volver a repasar la teoría de combustión, ¿no?, aquellas que nos enseñaron en el pregrado. Y es que tenemos que recordar que los conceptos de entalpías y que la deformación, por ejemplo, esa entalpía de deformación, nos indica cuánto de calor se puede transferir con el uso del hidrocarburo, un CXHY, por ejemplo, ¿no?, o de simplemente con hidrógeno. Solo con hidrógeno se obtendrá finalmente agua, ¿no?, y su variación de entalpía es menor en esta entalpía de formación, ¿no?, que la del CO2. Por lo tanto, ¿no?, para lograr el mismo ratio de eficiencia, se va a tener que utilizar más hidrógeno, todavía por estos tiempos. Esto mismo viene pasando, por ejemplo, con las pilas de hidrógeno aplicadas a automóviles. Estos vienen teniendo por ahora, los de hidrógeno, menos autonomía, ¿no?, y menos caballos de fuerza que la electromovilidad en base a las baterías de litio, ¿no? Pero yo pienso que está en el despertar todavía del desarrollo y la maduración de esta tecnología, ¿no?, para lograr también tener otro vector importante, que es el vector del hidrógeno. Pero la producción del hidrógeno también se enmarca en un costo de oportunidad, ¿no?, y frente a una demanda real en el mundo de este insumo, ¿no?, por ejemplo, países como Chile, con sus excedentes de energía solar, han apostado a convertirse en exportadores de este recurso. En esta materia debemos prepararnos con establecer oportunamente políticas de hidrógeno, ¿no?, en nuestro país. A propósito de la oportunidad, ¿no?, en turbinas a gas, ¿no?, ya que, digamos, también hay una disminución de la inercia en el sistema por la ingente penetración de energías no convencionales que no aportan inercia, ¿no? El amoníaco, por ejemplo, ya se adelantó al hidrógeno y hay algunas turbinas a gas que se están moviendo con amoníaco y con hidrógeno.
Y las investigaciones continúan, ¿no? Y algunos fabricantes han apuntado con mucho más énfasis a una utilización completa, digamos, del hidrógeno, y entiendo que al 2030 hay, digamos, por parte de algunas marcas, la posibilidad de producir energía totalmente o con 100% de hidrógeno. Otro aspecto importante es el autoconsumo, ¿no? Y a partir de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Cambiando un poco ya más de ámbito. Entonces, la mejora del rendimiento de los paneles sumado a la competitividad de la tecnología y las políticas a favor de la transición energética, ¿no? Yo creo que me estoy pasando un poquito del tiempo. Han logrado que países como China, India, Estados Unidos, Australia, entre otros, hayan enfocado sus esfuerzos en el crecimiento de los sistemas fotovoltaicos. A partir de ahí, digamos, va a acuñarse un concepto, digamos, vinculado al autoconsumo, ¿no? Un concepto poderoso. Pienso que es el concepto más importante del siglo XXI, ¿no? Que va a posibilitar o sea, que va a posibilitar que el usuario final vea la cadena de valor como una oportunidad también para él mismo, ¿no? Porque no solamente va a gestionar su demanda, sino también va a poder tal vez tener algunos ingresos producto de estos nuevos modelos de negocio que se están formando y forjando en estos tiempos. Con relación a la planificación de energía, es una propuesta importante, real, necesaria, ¿no? Desarrollar una planificación integral permitirá hacer una evaluación objetiva de nuestra situación actual, un diagnóstico, ¿no? Que en la actualidad no es posible, dado que, por ejemplo, la generación en algunos países no es tomada como una variable, digamos, de alguna manera vinculante, ¿no? Sino solamente es un dato de entrada y no una variable a evaluar, ¿no? Un ejemplo de la necesidad de lo antes mencionado es que en nuestro sistema, acá en Perú, en nuestro sistema interconectado, la generación se concentra principalmente en nodos, mientras que el paradigma de los sistemas eléctricos de los países desarrollados es la generación distribuida, ¿no? Entonces, seguramente habrá un posterior avance hacia ello, lo cual indica que sería importante evaluar si la distribución actual es la mejor en un contexto de eficiencia operativa. Y como ya se refirió, el concepto que representa una mejor expectativa de mejor calidad de vida es el autoconsumo, ¿no? Concepto que armoniza los recursos energéticos renovables, permitiendo la integración, ¿no? De la energía verde como parte del sistema energético, ¿no? Ahí muestro, digamos, el potencial energético del Perú, que es vasto, ¿no? Y como conclusión, ¿no? Final, ya que hemos enfocado ya la importancia de lo que significa, lo que tiene el planeamiento para con relación a orientar con adecuados escenarios el norte, ¿no es cierto? Darle una visión de largo plazo a un país, ¿no? Como conclusión, podríamos referir que en definitiva, ¿no? Se trata de avanzar en un desarrollo, pero este desarrollo tiene que ser sostenible, ¿no? Y hay que ponerle, digamos, el énfasis y los incentivos importantes, necesarios, ¿no? A las tecnologías que aprovechen de la mejor manera, ¿no? De manera eficiente, racional, los recursos energéticos destinados a energía. Yo les agradezco, ¿no? Muchas gracias. Estaré a disposición para cualquier pregunta o circunstancia que se amerite. Muchas gracias nuevamente a Sigre. Gracias.